Realidad. Son los audios de la mañana. No hace frío, les dijimos 16 grados ahora mismo. Bueno, ayer fue un día de bastante zozobra financiera porque el dólar saltó en un día, subió 55 pesos, terminó en 1.380 pesos, además redondeando un mes de julio en el cual en total el dólar aumentó 14%. La pregunta ahora grande, ¿no?, es qué va a pasar con precios. Hasta ahora, con las subas que se venían produciendo del dólar desde la salida del cepo en el mes de abril, esto no había tenido un impacto en precios, pero bueno, hay que ver qué pasa ahora con las listas de precios a partir de esta suba del dólar en las últimas jornadas, cuando además empieza un periodo hacia las elecciones con mayor demanda de dólares, en un contexto en el cual la oferta merma, porque el primer semestre estuvo concentrada toda la oferta fundamentalmente del campo. ¿Qué dijo Javier Milei sobre esto? Ayer fue una presentación de Milei y todo el equipo económico, pero todo el equipo económico es Caputo, el vice, el secretario de Finanzas, el titular del Banco Central, todos juntos en el streaming de Neura con Fantino. Después se fueron al streaming de Carajo, que es ahí cerquita. ¿Qué decía Milei ayer? Te quiero pedir, por favor, Alejandro, que hagas la pregunta que hacen todos. Vos estás entrevistando y le preguntás a todo el equipo económico, ¿el dólar está intervenido? Y nosotros te contestamos. Dale. No, porque hay una pregunta que subyace, que está permanentemente dando vueltas y que no, realmente no está muy claro. Está bueno que se la vuelva a preguntar. ¿El dólar está intervenido? ¡Flota! ¡Flota! ¡El dólar flota! ¡Flota! Y la tasa también. Bueno, este era el chiste final, donde decían, bueno, el dólar se mueve solo, ¿no? Pero la verdad es que el gobierno ha hecho mucho para tratar de que el dólar no flote tan libremente y además, al estar al 1.380, quedó muy cerquita del techo de la banda. O sea, ahí sí el gobierno tiene además anunciado que interviene en el piso, si baja por debajo de los 1.000 pesos, ahora no hay 900 y algo, y si sube por arriba a los 1.400 y pico, con lo cual flota dentro de esa banda y ayer se acercó mucho al techo de la banda, momento en el cual ahí sí el Banco Central tendría que empezar a utilizar reservas para bajar el precio del dólar. ¿Qué más dijo Milei ayer respecto a cuáles eran los motivos de fondo detrás de esta incertidumbre? Nosotros teníamos 15 puntos de déficit consolidado, 5 en el Tesoro, 10 en el Banco Central. ¿Sabes qué? Los bancos eran socios del Estado en el señoriaje. El año 2023 fue el mejor año de los bancos. Tomaban la plata de los depósitos y se la prestaban al Banco Central. No laburaban de bancos. Y en el medio eran cómplices de la estafa a todos los argentinos. Ahora tienen que laburar de bancos. Mientras que Pablo y Santiago armaban esta operación, en ese mes se armó un bolsón de liquidez. En ese bolsón de liquidez, digamos, la traidora dio lugar a una cesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso generó ruido y habilitó una corrida. O sea, una caída en la demanda de dinero, un ataque especulativo. El ataque lo hacen cuando estamos mudando el balance del Banco Central. Bueno, él da una explicación donde dice, estamos saliendo, ¿no?, de las letras que tenía el Banco Central colocadas en los bancos y en ese contexto vence la deuda y estamos tratando de aspirar pesos. En ese momento, mucha liquidez, dice Milei. La traidora, que es Victoria Villarruel, abre una sesión en el Senado, se vota la ley de aumento de las jubilaciones, eso ataca el equilibrio fiscal, pese a que ya dijo Milei que lo va a vetar y va a tener número suficiente para aguantar el veto, y esa es la explicación que da respecto de qué está pasando. Simultáneamente meten la conspiración también a los bancos. De hecho, Jonathan Viale, uno de los periodistas más cercanos a este gobierno, salió muy tempranamente a acusar ayer a unos bancos puntualmente. Acabo de hablar con una fuente importante. Si querés te doy los textuales que me dan en Casa Rosada. Me dicen, están Macro, Galicia y Vapro empujándolo por el Banco Macro, que creo que es de Jorge Brito, que es un empresario, es el presidente de River, muy cercano políticamente a Sergio Massa. Después el Banco Galicia, ahí no sé qué interés político hay, y el Vapro, que es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que está gestionado políticamente ¿por quién? Por Axel Kicillof. Y dice, si pusiéramos 100 millones de dólares ahora, los llevamos a 1.300 como si nada.
Por ahora no se puede hacer eso. Bueno, acá la conspiración en la voz de Viale empieza a crecer, ¿no? Tenemos Villarruel, cuando el propio Milei venía explicando, había un desarme, un momento puntual en el cual iba a haber un exceso de liquidez que aparentemente el equipo económico no manejó con toda la pericia, porque de hecho tuvo que convalidar tasas altísimas y empezó un periodo en el cual de mucho desconcierto en los operadores financieros respecto a qué estaba haciendo el equipo económico. Bueno, dentro de esta gran conspiración, Milei también metió a Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz es un economista, premio Nobel de Economía, norteamericano, fue vicepresidente del Banco Mundial, fue muy crítico en muchos de los programas de estabilización de los organismos internacionales, fue cercano académicamente a Martín Guzmán, no es un zurdo, como lo llama Milei ahora que lo vas a escuchar, y lo invitan en la Fundación Gabo de García Márquez, todos los años hace el premio de periodismo latinoamericano, es un premio muy prestigioso. Lo invitaron como uno de los exponentes dentro de ese premio. Bueno, ahí dijo, che, Argentina está haciendo más de lo mismo, dice Stiglitz. Está tomando deuda, se está gastando los dólares, esto no va a ser sustentable en el tiempo, dice Stiglitz. Después salió todo el gobierno a decir, no entiende nada de macroeconomía, le dieron un premio Nobel por una cosita de microeconomía, pero no tiene idea. Bueno, en esa ensalada donde meten a Villarruel, a los bancos y demás, entra según también Javier Milei, Joseph Stiglitz. ¿Y cuándo fue el segundo golpe? Digamos, mandando a la basura esa corrupta de Stiglitz, profetizando una crisis, sabiendo que viene fin de mes, y no faltó el pelotudo atómico que diga, no, bueno, pero ojo, que hoy, dice que no hay intervención, pero las reservas cayeron 2.000 palos. Bueno, hay dos bancos del exterior que por normativa contable de su país tienen que cambiar la posición de cambios ese día, es un asiento contable. Mañana esos 2.000 palos vuelven. ¿Me comprendés? Claro, porque entró el fondo. Y te vienen estos imbéciles con déficit de aquí y decir, pero cayó 2.000 palos. No, imbécil, es una cuestión, de asiento contable de dos bancos internacionales muy grandes que necesitan marcar su posición en moneda extranjera. Bueno, dentro de esta gran conspiración, Stiglitz habló a fin de mes, que era un momento especialmente volátil. O sea, la Fundación de García Márquez puso en el calendario exactamente para que Stiglitz hablara a fin de mes. Tenemos Villarruel, los bancos, Stiglitz. Después estaba el riesgo Cuca también, que es el otro factor al cual le echan la culpa. Uno podría discutir si el problema no está dentro de la demanda sostenida de dólares para atesoramiento por parte de los individuos frente a un periodo ahora de menor oferta, porque hasta ahora efectivamente el Banco Central no gastó dólares de las reservas ni del último crédito del Banco Central para abastecer el mercado, porque estaban los dólares de la liquidación de la cosecha, que son muchos los dólares que compraron los individuos desde el mes de abril. La pregunta es, ¿quién va a poner ahora esos dólares? Entonces, a medida que se acerca al techo de la banda el dólar, bueno, eso obligaría a una intervención del Banco Central. Banco Central que además acaba de obtener una especie de lo que dijo Caputo ayer es que se reprogramó el convenio con el Fondo Monetario Internacional, que era muy exigente originalmente en la cantidad de reservas que le exigía a la Argentina haber juntado durante el mes de junio, y que entonces hicieron ahora un cronograma mucho más flexible para darle tiempo al Banco Central a acumular reservas. Eso hizo que ayer el Fondo Monetario aprobara el desembolso de 2.000 millones de dólares como parte de este nuevo acuerdo. A ver, ¿dónde tenemos ese de Caputo? El 7 de Caputo, Luis, por favor, vamos con ese. De acumulación de las reservas del Banco Central. Teníamos una meta de acumulación de reservas y ahora esa meta de acumulación de reservas se revisó en un cronograma mucho más acorde a lo que es la lógica del programa económico. Te piden que acumules menos. Menos durante este año, más, entonces se hace mucho más lógico, porque la acumulación de reservas... ¿Cuánto ese waiver, cuánto te dijeron? Más va a ser... no es un waiver, es una reestimación que es aproximadamente 5.000 y algo de millones menos para este año. Entonces es algo mucho más lógico, porque la acumulación de reservas, en definitiva, es una consecuencia de las bondades del programa económico. Entonces, vos no podés poner, digamos, una fecha exacta en la que decís, bueno, tal fecha voy a comprar tanto.
Bueno, entonces el Fondo Monetario, acá había un anuncio, pasa un poco, se pierde en el medio, es un contexto raro para hacer anuncios económicos, pero lo que estaba diciendo es con el Fondo Monetario se revisaron las metas, no es que nos van a dar un waiver, que sería un perdón, sino que se modificaron las metas. Esto es lo que anunció ayer Caputo. Fue gracioso porque en un momento le dice, ¿cómo se llama? Fantino, que había dicho, todo el lenguaje bastante soez, pusieron un títere, le metieron la mano por atrás, tronco, no faltó nada de esa cosa extremadamente soez. Pero en ese contexto, Fantino había dicho no me hinchen porque esto no es una charla de amigos. Claro, él tenía previsto este reportaje con Milei, las circunstancias del día de ayer tan agitados hicieron que todo el equipo económico concurrieran, después de ir a carajo, no antes, como dije, a Neura para tratar de calmar un poco las aguas. En ese contexto, una de las poquísimas preguntas que hizo Fantino fue preguntarle a Bausili, el titular del Banco Central, ¿cuántas reservas tiene el Banco Central? Y escuchen la respuesta. El acuerdo con el fondo lo que hace es arreglar el activo del Banco Central. Nosotros terminamos de arreglar el activo y esto lo discutimos en Olivos. Pero déjame preguntarte algo porque si no me pierdo. Pará, el activo, ¿cuánta guita tiene en el banco? ¿Cuánta tenés vos en el Banco Central? Más o menos hoy. ¿Tenés idea de cuál es total? Sí, pero no hagas preguntas difíciles. Dale. No, te voy a cambiar. No hagas preguntas difíciles, le dice Bausili cuando le pregunta Fantino cuántas reservas tiene el Banco Central. Y sigue largo y contesta otra cosa. Bueno, de hecho el Fondo Monetario Internacional ayer, lejos de acusarle la culpa a Stiglitz o la incertidumbre electoral o la traidora de Villarruel, anuncia que efectivamente le aprobó este desembolso y le pide a la Argentina que mejore la gestión de la liquidez, que mitigue la volatilidad de las tasas, que para anclar más la desinflación, dice, hay que tener mayor claridad respecto al régimen monetario a mediano plazo. Esto es todo lo que el Fondo Monetario le dice al equipo económico, che, tenés que ajustar acá y acá y acá, atribuyendo la volatilidad a todo esto. Debe mantenerse la flexibilidad cambiaria, además de seguir haciendo esfuerzos para reconstruir las reservas, cosa que no pasó todavía. Pero de nuevo, vamos a ver qué pasa con el tema precios. Para mí el tema más sensible en todo esto en el corto plazo, porque efectivamente veníamos contando los problemas de una economía muy cara en dólares, los problemas de cómo esto alienta las importaciones, los gastos de los argentinos en el exterior, los problemas de competitividad que genera para la economía argentina. El problema es a qué velocidad se genera ese ajuste en el tipo de cambio. Milei igual ayer insistió con que el dólar va a volver a bajar. ¿Se acuerdan cuando iba a ir al piso de la banda? 1.000 pesos supuestamente, según Milei. Bueno, estamos hablando, quedó a nada, a pasitos del techo de una banda bastante ancha, además, por cierto. El movimiento del dólar ayer. Vamos a ver qué es lo que pasa hoy y sobre todo el tema precios. Hasta ahora la inflación el mes pasado subió el dólar bastante más que la inflación. El dólar lleva acumulado cerró el mes de julio con un acumulado de un incremento del 14%. Piensen que venimos con una inflación de unos 6, 2%, con lo cual, y siempre históricamente es muy sensible el pass-through, digamos, el pase a precios de los movimientos en el tipo de cambio. Hasta ahora eso venía siendo muy mitigado, me parece que era la buena noticia de todo esto, pero este salto del día de ayer es un salto bastante más grande, 55 pesos en un único día y 14% a lo largo de todo el mes de julio que cerró en el día de ayer, 7:15 de la mañana.